Sí, señor. Bueno, les voy a hablar sobre la guía 8. Yo se las envié para que la vayan a desarrollar en estos días. Hoy con la explicación que les doy, pues ustedes van a tener hartas posibilidades de resolver ejercicios. ¿De qué trata esta guía? Esta guía trata de encontrar los posibles resultados que hay cuando hay un experimento, como por ejemplo lanzar un dado. ¿Cuántos posibles resultados tengo cuando yo lanzo un dado? A ver, ¿qué me dicen ustedes? 6. 6 resultados. Y si lanzara 2 dados, ¿cuántos posibles resultados tendría? 12. 12. 12. No, mire que no, porque puede salir, en el primer dado, puede salir, ustedes saben que en el primer dado puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y en el segundo dado puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir que si sale 1 en el primer dado, podría salir el 1 con el 1 después, o el 1 con el 2, o el 1 con el 3, o el 1 con el 4, o el 1 con el 5, o el 1 con el 6. Y ahí serían 6 formas diferentes. Pero ¿qué tal si saliera el 2? Entonces pasaría lo mismo con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6, ¿cierto? Con el 1, con el 2, con el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya irían cuántas formas distintas? 12. 12. Y si seguimos así sucesivamente, ¿serían cuántas? Serían 36. Serían 36 formas distintas. Entonces lo que yo estoy haciendo es haciendo un conteo de los posibles resultados si yo lanzo dos dados, pero no todas las veces va a ser con dados. Hay situaciones de la vida diaria o de ejercicios en donde se presenta otro tipo de combinaciones o de variaciones entre varios elementos en las cuales yo tengo que contar cuántos son los posibles resultados. Por ejemplo, si yo tengo 10 dígitos, que es el del 0 al 9, ¿cierto? Son los 10 dígitos. Alguien está entrando, vamos a darle oportunidad de entrar. Entonces, y yo digo, armar números de 2 cifras con los 10 dígitos, o sea, de 2 cifras son estos. ¿Sí? Número de 2 cifras, no importa que se repita el número. Entonces acá, yo sé que en el primer, aquí en esta posición de las cifras que van a ir acá, de los dígitos que van a ir acá, no cifras, pues aquí puede ir cualquiera de estos números. ¿Cuántos hay? 10. Y en este también puede ir cualquiera de estos números. Entonces, 10 por 10, ¿cuánto me da? 100. O sea, con los dígitos del 0 al 9 se pueden armar ¿cuántos números de 2 cifras? ¿Cuántos números de 2 cifras se pueden armar? 100. 100 números. ¿Listo? Entonces, de eso se trata esa guía, de buscar esos posibles arreglos que hay entre elementos para encontrar el número de arreglos posibles que se pueden dar. Ahora, el principio fundamental del conteo es la fórmula de la multiplicación. Todo se basa en la multiplicación. Entonces, hay una fórmula que se llama la fórmula de multiplicación M por N, donde vamos a encontrar las formas distintas que se pueden armar si yo tengo una cantidad de elementos M diferentes y tengo otra cantidad de elementos N diferentes. Entonces, la cantidad de arreglos posibles donde hay M formas de colocar y N formas de colocar es M por N. Un ejemplo son los que están aquí mostrándose, les voy a explicar. Dice, un fabricante desarrolló 5 bases para la lámpara y 4 pantallas que pueden usarse juntas. ¿Cuántos arreglos distintos de base y pantalla pueden ofrecerse? Entonces, ¿cuántos tipos de base tengo? Tengo 5.
de las cuales las puedo combinar con 4 tipos de pantallas. Entonces, n es igual a 4. Como estas son 5 formas de base distintas y estas son 4 tipos de pantalla distinta, la combinación entre ellas, para saber cuántos tipos de lámparas salen, son 5 por 4. 5 por 4, 20. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Sí? Ahora, hagamos el siguiente ejercicio, que es el de lo mismo. Una industria fabrica 3 modelos de receptores estéreo, 2 aparatos de casete, 4 bocinas y 3 tornanesas. Este es un ejercicio cuando los equipos de sonido venían bueno, vienen todavía los receptores estéreo, es la radio. Los aparatos de cassette antiguamente pues se podían, la música venía en cassettes de cinta. 4 bocinas, o sea, esos son los parlantes, y 3 tornamesas. Esta es donde se colocan, antiguamente antes de los CDs, también existían lo que se llaman los discos que eran son de color negrito, dicen que ahora van a volver a salir. ¿Sí? Entonces, el aparato que lee los discos se llama tornamesas. Dice, cuando los 4 tipos de componentes compatibles se venden juntos, forman un sistema. ¿Cuántos sistemas distintos puede ofrecer esta empresa electrónica? Entonces, aquí salen más de 2 variables. En este caso, pues, es M por N, pero puede salir más. ¿Por qué? Digamos que M es 3 modelos de receptores. Tenemos 3 formas distintas de receptores. Son 3 receptores todos distintos. Tenemos 2 aparatos de cassette. Entonces, tenemos 2 de cassettes que se pueden combinar. 4 tipos de bocinas. Entonces, voy a colocarle aquí otra letra diferente como la P. Bocinas. ¿Cuántos tipos de bocina? 4. Y 3 tornamesas, la T. El principio es, si cada uno de estos juntos forman un sistema, ¿cuántos sistemas pueden salir? Entonces, aplicando la fórmula de la multiplicación, nos quedaría así. Esta es una T. 2 por... Entonces, no, primero va ¿quién? Primero va el 3 por 2 por 4 y otra vez por 3. Eso da como resultado 24, 3 por 2, 6 por 4, 24, 24 por 3, 72 diferentes sistemas. No sé si entienden de dónde salen esos 72 sistemas. ¿De dónde saldrían? Eso lo podríamos pensar así, vean. Aquí, si vamos a armar sistemas, habrá un sistema donde vaya un tipo de receptor y ese receptor va combinado con un tipo de cassette y ese con un tipo de parlante o de bocina y ese con un tipo de tornamesa. Ese sería uno, ¿sí? Pero ese mismo podría ir combinado con el segundo de cassette y mantenerse con la misma bocina y con la misma tornamesa. Y así sucesivamente. Entonces son tres que son estéreos, pero esos 3 se pueden combinar con 2 tipos de cassette, serían 6 formas distintas, hasta cassette. Y esos 6 se pueden combinar con 4 tipos de bocina, entonces 6 por 4, 24. Y esos 24 diferentes se pueden combinar con 3 tipos de tornamesa, entonces en total serían 72 sistemas. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Listo? Sí, ¿Qué señor. les digo? En el taller ustedes van a encontrar que para aplicar esta fórmula de la multiplicación, ustedes anoten ahí, van a resolver el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4 con este tipo de fórmula de la multiplicación. Aplica ese tipo de principio, el principio de la multiplicación. Profe, perdón, ¿el ejercicio 2, 3 y 4? 4. Y el ejercicio 8, la segunda parte, primero tienen que calcular unas combinaciones, pero los resultados de las combinaciones tendrán que al final multiplicarlos. Pero después les explico cómo son las combinaciones. O sea, el ejercicio 8 también toca
lo de la multiplicación en su segunda parte cuando lo vayan a resolver. ¿Listo? Bueno. Ahora, este es el principio más básico del ley, pero todo funciona a partir de él. Todo funciona a partir de él. Ahora, en los tipos de ejercicio hay algo que se llaman las variaciones. Las variaciones cumplen unas características que cuando se cumplen las vamos a llamar permutaciones. Permutaciones, variaciones o permutaciones. Las variaciones también, ¿qué tienen? Son ejercicios donde me piden a mí, con una serie de elementos, formar diferentes arreglos. Pero este tipo de variaciones se pueden ver sin repetición o con repetición de los elementos. Se puede ver ese tipo de variaciones, así como lo dije, sin repetición de los elementos o con repetición de los elementos. También, si importa el orden o no importa el orden en que yo coloco los elementos. Y también si escojo todos los elementos que me dan para hacer las variaciones. Ejemplo, yo tengo la palabra Carlos y me dicen, ¿cuántas palabras puedo armar de 3 letras? ¿Cuántas palabras puedo armar de 3 letras con las letras de la palabra Carlos? Entonces yo voy a armar palabras de 3 letras. 1, 2 y 3. Y las voy a armar con letras de la palabra ¿qué? Carlos. ¿Cuántas letras tengo de la palabra Carlos? Tengo 6, de las cuales tengo que escoger solamente ¿cuántas? 3. Si yo veo este tipo de ejercicio, no tenemos elementos repetidos. Esa es una característica de las variaciones que se llaman permutaciones. No tiene elementos repetidos, ¿sí? Otra situación es que según el ejercicio que yo estoy colocando, sí importa el orden, dice acá, importa el orden que yo coloque las letras. ¿Qué quiere decir eso? Si yo coloco C, A, R, como importa el orden, también es importante tener en cuenta A, R, A, C. No es solamente escoger las 3 letras y ya, no, también coger las 3 letras y colocarlas en diferentes posiciones, porque en la forma que yo coloque es parte de los arreglos que pueden ser distintos o las palabras distintas. Pero no es lo mismo decir C, A, R, que es car, a decir rat. Cada una de ellas es una palabra distinta. Por eso, aunque son las mismas letras, pero en diferente orden, vale como un arreglo distinto. Por eso dice uno, importa el orden. Cuando uno dice no importa el orden, quiere decir que la palabra car es igual a la palabra rack, pero esto es imposible porque en palabras el orden sí importa. Entonces, por ejemplo, aquí es un caso de variación sin repetición y en características que tiene esa variación es que importa el orden. La otra característica es que solo se escogen, de las 6, solo se escogen 3, no se escogen todas. Entonces, este tipo de variaciones se escribe V6,3, ¿cierto? Donde el 6 lo vamos a llamar N, el número de elementos, y R, el número de elementos que se escogen. Entonces, 6,3 es igual a ¿quién? Aquí aplicamos el principio de multiplicación y es, inicialmente, tengo 6 posibilidades diferentes, 6 formas distintas para tomar una letra, porque tengo 6 letras. Pero después de que tome la primera letra, cualquiera de esas se va a combinar, ya no con 6, sino con ¿cuántas? Con 5. ¿Por qué con 5? Porque si yo escogí aquí, de estas 6 escojo una, ya para combinarla que escogí, tengo 5 formas distintas. Entonces, en total me saldrían 6 por 5, 30 formas distintas cuando llevo 2 letras. Pero si escojo otra, porque son 3 letras, ya no tengo 5 formas, sino tengo 4.
Total, que me va a dar 6 por 5, 30, por 4, 120 palabras distintas. ¿Sí? Y aquí, ¿por qué vemos que es sin repetición? Porque si usted coloca la letra C, ya no la puede volver a colocar acá en este espacio. Entonces ya no son 6, sino ya quedarían 5. Si coloca la letra A, ya no la puede volver a colocar acá. Entonces aquí al final solo tiene 4 para escoger, que en este caso cogí la letra L. Y esta sería una forma, pero en realidad ¿salen cuántas formas? 120 palabras distintas. Eso es una variación sin repetición, importa el orden en que se escoja las letras. Ahora, este tipo de variaciones también se les llama permutaciones por tener estas características, que son sin repetición, importa el orden y se escoge un número de elementos. Se escribe de esta manera, n, p, r es igual, entonces b 6,3, que es lo mismo que variaciones, y su fórmula es esta. Siempre que hablemos de este tipo de simbología, la fórmula es n factorial sobre n menos r factorial. El factorial es una forma de multiplicar. Por ejemplo, n vale 6, entonces me queda 6 factorial. Reemplazamos acá, me queda 6 menos 3, y entre paréntesis está eso factorial. ¿Cómo se resuelve un factorial? Que es una forma de multiplicar. Es la multiplicación de todos los números naturales que hay desde el 1 hasta el número. Entonces sería, yo los coloco siempre en forma descendente. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Eso me da 720. Abajo, como la resta me queda 3 y después dice factorial, que sería 3 por 2, 6 por 1, 6 y dividimos, da 120. Vea, es el mismo ejercicio. Se puede resolver así o se puede resolver así. Este tipo de ejercicio que ustedes tienen acá de permutaciones, donde tengo unos elementos que no se repiten e importa el orden y escojo no todos los elementos, no los 6, sino solo 3, los puede resolver, anoten ahí con esta fórmula, el ejercicio 1, el B, la parte B, el ejercicio 1, la parte B, el ejercicio 5. ¿Me están escuchando? Sí, señor. El ejercicio 6. El ejercicio 9. ¿Listo? El ejercicio 9. Bueno, ahora, hay un tipo de permutaciones que lo voy a colocar acá. Bueno, aquí. Aquí hay un ejercicio que dice, que no está escrito, pero lo voy a explicar acá. Si tengo 4 números, como el 2, el 3, el 5, el 7, ¿cuántos números de 3 cifras puedo armar sin repetición de números? ¿Cuántos números sin repetir número puedo armar de 3 cifras con estos 4 números? Ya tengo el 2, el 3, el 5, el 7, armamos números de 3 cifras como el 235, ¿cierto? Claro, si yo tengo el 235 es distinto al 532, al 532. Quiere decir que aquí este tipo de ejercicio es con no repetición. Me están diciendo que sin repetir. También me están diciendo que prácticamente, si a mí me dicen armar cifras de números de 3 cifras, pues el número 235 es distinto al 532. Eso quiere decir que importa el orden y por eso aplicamos esta fórmula. Permutación 4 en 3 es 4 factorial, 4 menos 3 factorial me da 1 factorial y 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 me da 24. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras con estos 4 números puedo armar? 24 números distintos. Tengan en cuenta que si en algún momento daría 0 factorial, el 0 factorial es 1. ¿Listo? Ahora, miremos este caso. Esta también es una variación, pero es una variación o permutación donde no se escogen unos elementos, se toman todos los elementos, o sea, tienen las mismas características, sin repetición.
¿Listo? No se pueden repetir números o letras, lo que tengamos que resolver. Importa el orden. Pero acá, a diferencia del ejercicio anterior, es que aquí se toman todos los elementos, no una parte de los elementos. Entonces, por eso se coloca P de n o variación de n de n. Su fórmula es simplemente n factorial. Ejercicio que propongo. Sofía, la palabra Sofía, me preguntan, ¿cuántas palabras puedo armar con las letras de la palabra Sofía? De 5 letras. ¿Cuántas palabras de 5 letras puedo armar con la palabra, con las letras de la palabra Sofía? Entonces, tengo n igual a ¿cuánto? N es igual a 5. 5. Pero también tengo que, obviamente aquí este ejercicio dice, también tengo que armar palabras de 5 letras, o sea, es de n en n, por eso se coloca acá de n en n. Entonces, permutación 5 es igual a variación de 5 en 5, igual a n factorial, entonces es 5 factorial, y eso me da 120. Entonces, una explicación por el método de multiplicación es esta. ¿Por qué da eso 120? Son 5 letras. Entonces, yo, por ejemplo, un ejemplo. Aquí tengo, en la primera letra, en la primera espacio, tengo 5 formas distintas. Después de colocar una letra ya no tengo 5, tengo 4. Después de colocar una letra acá ya no tengo 4, tengo 3. Después de que colocar aquí una letra ya no tengo sino 2 formas distintas. Y al último, después de colocar una letra ya no tengo sino una. Y mire que es lo mismo, 5 por 4 por 3. Pero en ese caso uno ya sabe que eso se llama variación sin repetición, importa el orden y toman todos los elementos. Entonces se calcula como 5 factorial. ¿Qué ejercicio lo pueden hacer así? El ejercicio 1, perdón, el ejercicio 1 no, el ejercicio 1 no, no, el ejercicio 1 no. El único ejercicio así que pueden hacer ahí, utilizando ese caso, es el 12, el ejercicio 12. ¿Me repite, por favor? Sí, no hay ninguno más así. No, pensé que tenía otro caso, no. El ejercicio 12 es el que puedo hacer así. Ya ahorita revisamos el 12 a ver que no me haya equivocado. ¿Listo? Esas son las variaciones cuando se toman todos los elementos. Ahora, tenemos este caso. Otro tipo de variación que se llama importa el orden, pero sí hay repetición. Mire la variación, la diferencia de los anteriores. Importa el orden, pero se pueden repetir los elementos. ¿Sí? Caso de la variación cuando hay repetición, pero importa el orden. Clave que importe el orden. La única diferencia es que las anteriores no hay repetición y aquí sí hay repetición. Entonces, este tipo de variación se responde de la siguiente manera, con esta fórmula. ¿Sí? Entonces, claro, yo tengo 10 dígitos, de los cuales tengo que armar números de 4 cifras. En la primera casilla, pues tengo 10 formas distintas. Después de colocado un número, aquí como se puede volver a repetir el número, tengo otra vez 10 formas distintas. Como se puede volver a repetir estos números, tengo otra vez 10 formas distintas. Y como se puede volver a repetir el número, tengo 10 formas distintas. Si yo las multiplico, me da 10.000. Pero por fórmula, ¿yo qué es lo que descubro? Que n es 10, ¿cierto? Y r es 4. Tengo que escoger de esos 10, 4. Entonces, como este caso se puede repetir e importa el orden, nos quedaría n elevado a la r. Entonces, 10 elevado a la 4, que es lo mismo, da 10.000. O se escribe así también. Es una permutación que permite la repetición de los elementos. ¿Listo? No estoy diciendo que aquí hay elementos repetidos, no. Esta variación permite es que estos elementos se puedan colocar aquí. Por ejemplo, puede ser el número 1, 1, 1, 1. Ese es un número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permite que el primer elemento esté repetido en todas las 4 cifras. Entonces, ese tipo de ejercicios
Se llaman variaciones que importa el orden y si hay repetición. O permutaciones con repetición. Para resolver así, tenemos el ejercicio 1, parte B, la parte B. Y tenemos, a ver si hay otro de esos. Creo que no hay más. No tengo más de esos. ¿Listo? Ahora, tengo que, como hemos hablado tanto del orden, ¿qué pasa si no hay orden? Si no nos importa el orden. Cuando no nos importa el orden, decimos que es una combinación lo que estamos resolviendo. Entonces, una combinación, no hay repetición, pero tampoco nos importa el orden. O sea, no hay repetición, eso sí es una condición, pero no importa el orden. ¿Sí? Entonces, como cuando uno dice una ensalada de frutas, usted coloca manzana, fresa y mango. Pues mango, fresa y manzana va a ser la misma ensalada de frutas, no van a ser diferentes. Así usted la inicie diferente, manzana, fresa y después mango, agrega manzana, después fresa y mango. Ahora si agrega mango, después fresa y manzana, es la misma, es la misma. O si primero agrega fresa y después manzana y mango, es la misma ensalada de frutas, no cambió. Quiere decir que la forma en que yo los agregue no altera el resultado. No importa el orden. Entonces, si no altera el resultado, no importa el orden. Quiere decir que a eso le vamos a llamar combinaciones. Ese tipo de situaciones se llaman combinaciones. Como ejemplo, y así tenemos la fórmula. La fórmula es n de nr. Combinaciones sería n factorial dividido en r factorial y eso multiplicado por n menos r factorial. La diferencia a las permutaciones, si se dan cuenta, esta parte, estas dos son iguales, lo único es que lo de abajo queda multiplicado por r factorial. Les dice acá, tengo 7 libros de física, de los cuales tomo 3 para organizar en un stand. No importa cómo los escoja, no hay orden para decir este primer libro de física, este segundo, no hay orden para escoger qué libro. Lo importante es que sea de física, ¿sí? Pues sabemos que son 3 libros de física distintos, pero lo importante es que sean de física. Como todos son de física, son 7. No importa si yo escojo estos 3 primeros, ¿cierto? No importa si digamos que este sea de color amarillo, este verde y este rojo. No importa si usted me coge amarillo, verde, rojo de física y los coloca rojo, verde, amarillo. O los coloca verde, rojo, amarillo. No importa en qué, lo importante es escoger 3. No importa el orden en que usted coloque esos libros de física. ¿Sí? Entonces, si no importa eso, la manera de escogerlos, de armar libros de física serían 7 es n y r es 3, porque de los 7 vamos a escoger 3. Entonces nos queda así. 7 combinación en 3, 7 factorial, porque es sobre 3 factorial, 7 menos 3 factorial. 7 factorial está dado como 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y 3 factorial, aquí resolví, dejé 3 factorial, resolví 7 menos 3, 4 factorial. Aquí sabemos que 3 factorial es 3 por 2 por 1 y 4 factorial ahí multiplicando es 4 por 3 por 2 por 1. Me doy cuenta que lo que simplificamos acá, todo lo que es 4, 3, 2, 1, se simplifica con 4, 3, 2, 1 acá. Si aquí está 4 y está dividido en 4, se simplifica, daría 1, 3 dividido en 3, 1, 2 dividido en 2, 1, 1 dividido en 1, se simplifica. Y aquí también puedo decir que este 6 es equivalente a 3 por 2. Entonces 3 por 2, 6, se simplifica con 6. Solo quedaría 7 por 5, quedarían 35 formas distintas, ¿sí? De armar los libros en un stand, libros, de 7 libros de física, escogiendo solamente 3. Esas son las combinaciones.
estas combinaciones para resolverse con el ejercicio 8. Con el ejercicio 8 está para que resuelvan combinaciones. Y no tengo más así, solo el ejercicio 8 que se resuelve por combinación. ¿Listo? Falta entonces el caso siguiente, es el único caso. Profe, perdón, el ejercicio 8 y cuál más. No más, solo el 8. El 8 nomás. Y hay un caso que es cuando en los elementos hay repetición. Por ejemplo, yo tengo la palabra corredor. Ustedes miran la palabra corredor, hay elementos repetidos, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Sí hay elementos repetidos o no hay elementos repetidos? Sí, señor. Entonces, para resolver ejercicios como, por ejemplo, ¿cuántas palabras puedo armar? ¿Cuántas palabras puedo armar con las letras de la palabra corredor? ¿Sí? De 8, ¿de cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a tomarlas todas, ¿no? O sea, ¿cuántas palabras se pueden armar con las letras de la palabra corredor? ¿Sí? Pero como hay letra repetida, entonces la situación se resuelve de la siguiente manera. Estas son permutaciones con repetición. A esto le llamamos una permutación, donde los elementos se repiten, permutación con repetición. Si no hubiera letras repetidas, nosotros sabemos que este tipo de permutaciones, aquí lo voy a colocar R para recordar que esta es permutación con repetición, y acá va N, donde aquí hay la posibilidad de que uno de esos elementos de N, digamos acá yo coloqué N1, o varios elementos de N, tengan repetición. Por ejemplo, la letra R, ¿cuántas veces está repetida? 3 veces. 3 veces. La letra de este valor N, que hay 8, la letra O, ¿cuántas veces está repetida? 2. Entonces, veces. este tipo de permutaciones con repetición se resuelve N factorial sobre N1 multiplicado por N2, pero hasta el número de veces que esté repetida las letras, NK. ¿Sí? Mire que si no hubiera letra repetida, sería N factorial, porque es tomar todos los elementos, ¿sí? Así como lo expliqué, esto sería una variación con repetición, pero sin repetición, si no hubiera la R repetida o la O. Pero esta permutación con repetición es la misma fórmula N factorial, pero dividido en, aquí me faltó el factorial, en las veces de las cantidades de N que estén repetidas las letras o los números. Para este caso, entonces, la permutación R es igual. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. De los cuales tengo uno de esos elementos repetido 3 veces. Y tengo otro de esos elementos repetido 2 veces. Entonces se resuelve 8 factorial entre uno de esos elementos repetidos, n. ¿Cuántas veces está ese elemento repetido? 3 veces, entonces queda 3 factorial. Por otro elemento de esos repetidos que está 2 veces repetido. Entonces me queda 8 factorial, ya sabemos cuánto es. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y abajo no se puede multiplicar 3 por 2, 6 factorial, no. Se tiene que resolver cada uno, 3 por 2 por 1, por 2 por 1, así. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, estos 3 primeros son estos mismos 3 primeros. Y 2 por 1 es 2, entonces se simplifica con este 4, 4 dividido en 2 me quedaría 2. Entonces la respuesta es esta, 8 por 7
8 por 7. ¿Cuánto es 8 por 7? 56. ¿Cuánto es 56? Lo voy a multiplicar por 5 y por 2. Por 10, 560. Y me quedaría multiplicado por 6, ¿sí? Estos dos primero. Luego estos dos. 8 por 7, 56. 5 por 2, 10. Entre ellos multiplicados da 560. Y luego por 6, 0, 36. Y 6 por 5, 33. 3.360 formas distintas. O sea, tengo 3.360 permutaciones distintas con palabra repetida, con letra repetida. Este tipo de ejercicios está para resolver el ejercicio 7, para que lo tengan en cuenta, el ejercicio 7. También tenemos el ejercicio 11. El ejercicio 11. Y ya. Ahora, ¿qué les digo? Para la guía donde haya un ejercicio donde diga, una parte del ejercicio diga, calcule la probabilidad, ustedes no van a hacer eso. Donde diga, calcule la probabilidad, el ejercicio que diga, calcule la probabilidad, ustedes no lo hacen. Hace lo anterior a que calcule la probabilidad, pero cuando le toque calcular probabilidad, tranquilos, no lo van a hacer, porque no alcanza el tiempo a explicarle probabilidad y además es tema de noveno. Entonces, simplemente la parte de buscar cuántos arreglos, cuántas combinaciones hay, cuántas formas distintas, eso sí. Pero si le dicen, por ejemplo, voy a mirar aquí la guía dice, aquí al final, unos ejercicios se tratan, dicen que va con, voy a cambiar aquí la presentación, mientras que, aquí se me arrancó. Bueno, en 2 minuticos vamos a terminar la clase, pero quería era acerca de la probabilidad. Por ejemplo, estos 3 ejercicios que se ven ahí, mientras que va cargando, miren, no se permite repetición de las cifras en ninguno de los números. Y aquí de 4 se toman 3. Estas son permutaciones donde se aplica la fórmula n factorial sobre n menos r. Aquí sí se permite la repetición, entonces cada uno de ellos se puede repetir. Entonces, son de 3 cifras, ¿cierto? Y cada uno se puede repetir, entonces 4 elevado a la 3, aquí en este caso. El ejercicio 2, como les estaba diciendo, el 2, el 3, el 4, se hace con el principio de multiplicación. Y qué pena, pero aquí está demorado, es que salió que no responde. Quiero mostrarles la última parte que habla mucho de probabilidad, por ejemplo el 12 o el 13. Mire, el 12 o el 13. El 13, en el desarrollo, voy a empezar con el 13. En el desarrollo de un medicamento trabajan 6 científicos. Se elegirá a 2 de ellos para que gestione la parte financiera de investigación. No habrá ninguna prioridad entre las personas elegidas. No habrá ninguna prioridad. O sea que no importa en qué orden se escojan. Esta 13 es una combinación, para que lo tengan también en cuenta. Esta 13 es una combinación. Entonces, ¿por qué es combinación? Porque si cogen a Manuel y a Felipe, es la misma que cojan a Felipe y a Manuel. O sea, el hecho es escoger 2 sin importar que hay prioridad en uno de ellos. Que se elijan 2. Entonces, si cogen a Manuel y a Felipe, es la misma combinación de Felipe y Manuel. Entonces, este ejercicio, el 13, es una combinación, tengan en cuenta. Pero aquí dice, ¿cuál es la probabilidad? Esa parte no me la van a hacer. ¿Sí? No me hagan esa partecita, ¿listo? El 12, ¿qué dice? En una corrida de autos participan 5 pilotos. Ellos son Durango, Betel, Alonso, Hamilton y Reyes. ¿Cuántas permutaciones hay de los 5 lugares? Entonces, esa es, si yo tengo 5 personas y voy a mirar
¿Cómo quedan las 5 personas en los 5 lugares? Entonces estoy hablando de que es una permutación donde tomo todos los elementos. Entonces su fórmula es n factorial, solamente n factorial. Pero abajo dice, ¿cuál es la probabilidad de que Hamilton llegue de quintas en la posición? Esa no la van a hacer porque dice cuál es la probabilidad. Aquí, la número, ¿qué? Esta es la número 11. ¿Cuántas palabras distintas con o sin sentido? O sea que, ¿qué pasa con o sin sentido? Quiere decir que importa el orden en que usted coloque las letras, porque puede quedar con sentido o puede quedar sin sentido. Lo importante es que estén las palabras hechas. Se pueden escribir utilizando las letras de la palabra payaso. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una palabra al azar que ésta comience con pa? Entonces, la primera parte sí se hace, pero la que dice cuál es la probabilidad de que al elegir una palabra al azar se comience con pa, no se hace. Pero entonces acá ustedes se dan de cuenta que esta es una permutación donde permite repetición o donde hay repetición de los elementos, porque está AA. Entonces son 6 letras, es 6 factorial, ¿sobre cuánto? Porque vamos a dividir, porque hay letra repetida. 1, 2, entonces 2 factorial. Y listo, resuelto el ejercicio 11. El ejercicio 10 dice... Profe, ¿cómo así? Pero no lo entendí lo de el del ejercicio 11. Pues O sea, donde usted ya se lo explicó. explico. Ya se lo explico. Aquí me queda fácil explicarlo. ¿Ya? Sí. Aquí en este caso me están diciendo que haga esta parte. La parte de cuál es la probabilidad no la vamos a hacer. ¿Cuántas palabras distintas con sentido o sin sentido? Quiere decir que la palabra payaso, yo puedo hacer, ¿cuántas palabras con sentido? Entonces yo puedo colocar O, S, A, Y. Ahí dice, me falta la P. Esa es una palabra sin sentido, pero importa su colocación así. O puede ser con sentido. Por ejemplo, puede ser con sentido, ¿cuál sería? Ya, pa. Bueno, algo también es incorrecto decir así, ya pasó, pero no importa, esa vale. Quiere decir que aquí importa el orden. En este ejercicio se importa el orden. Pero si vemos que es una permutación donde los elementos están repetidos. Cuando los elementos están repetidos, ¿cierto? Cuando los elementos están repetidos, la que vamos a utilizar es esta permutación con elementos repetidos, n de n1 punto hasta nk, en factorial, igual. Entonces, n factorial, 6 letras, sobre el elemento repetido que está, ¿cuántas veces repetido? 2 veces un elemento repetido, 2 factorial. Resuelvo eso y ya encuentro la respuesta de lo que estoy buscando. ¿Correcto? Ya lo hice. Bueno, profe. Listo. Ahora miremos acá. El 10. En una relación, el 10 dice, en una relación, mire que este ejercicio es de probabilidad, ese no lo vamos a hacer, el número 10 no. ¿Cuál es la probabilidad de que los primeros 5 números anunciados sigan el mismo orden? No, ese no lo vamos a hacer. Porque es solo de probabilidad. El 9, ¿cuál es el número de palabras no necesariamente con significado? Mire, no necesariamente con significado indica que puedo armar todas las letras y me importa el orden. El orden. Está bien, ¿no, profe? Ya puedo armar todas las letras que yo quiera y cada una de ellas es importante. ¿Sí? Si yo coloco la A de primeras, es diferente a si la coloco de segundas. Entonces importa el orden, por eso dice sin significado o con significado. Seleccionando 6 consonantes y 2 vocales entre
10 consonantes y 4 vocales todas diferentes. Ese es el número 9. ¿Cómo la van a resolver? Calcula el número de palabras no necesariamente con significado que puedan formarse seleccionando 6 consonantes, que pueden formarse seleccionando 6 consonantes y 2 vocales entre 10 consonantes y 4 vocales, todas diferentes. Entonces, este ejercicio se hace con permutación, este tipo de permutación. N, P, R. Tengo el número de elementos en un caso, pero aquí salen 2 permutaciones. Una que es 2 permutaciones, una para las consonantes, que las cuales tengo 10, y voy a escoger, de esas 10 voy a escoger, dice acá, 6. Esa sería una que tendría que hacer ustedes. Resolver esa, que sería 10 factorial, y aquí sería 10 menos 6 factorial. Y otra que sería 4 vocales distintas, ¿sí? Que no hay repetición, 4 vocales distintas. Sería 4, P, y de esas 4 voy a escoger 2, entonces quedaría así, 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, y se resuelve. Como estas son una forma y estas son otra forma para escoger, los resultados de estas dos se multiplican. De estas dos se multiplican. ¿Listo? Los resultados de estas dos se multiplican. Profe, pero se hace de las dos formas. Se hace este y se hace este. Y como se van a combinar las consonantes con las vocales, se multiplican. Pero espere, porque el ejercicio es de calcular el número de palabras. Ya, no. Espere, a ver. Ya le pienso aquí una cosa. Sí, así es. Entonces, el número de palabras donde se hablan con significado que pueden formarse seleccionando 6 consonantes y 2 vocales entre 10 consonantes y 4 vocales. Entonces, acá, ustedes, aquí, el resultado de acá lo multiplican con este resultado. ¿Listo? Este ejercicio, el octavo, es el de las combinaciones. Hay también 2 partes que resolver. Una es con los libros de física, porque se pueden ordenar de 3 libros. Mire, ya le hice la primera parte, son 7 libros de física y 3 libros que se escogen. Son 4 libros de matemáticas y se escogen solamente 2. Entonces, son 2 combinaciones y los 2 resultados de las combinaciones se multiplican. Este es el de la mesa circular. ¿Es una mesa circular? Sí. Calcula de cuántas maneras diferentes Rocío, Lucía, Daniela y Mauricio, Eliana y Oscar pueden sentarse en una mesa circular, teniendo en cuenta que Lucía y Daniela siempre deben estar sentadas una al lado de la otra. Entonces, en realidad esta es una permutación circular. Cuando una persona se sienta aquí, en forma circular, si tengo 3 personas, A, B, C, ¿cuántas permutaciones salen distintas en una forma circular? A, B, C, o puede ser ¿cómo? ¿Cómo puede ser? B, A, C. ¿O qué otra forma puedo? ¿Qué otra forma sale? Se vea. Mire que A, B, C, A está al lado de B y A está al lado de C. Entonces, Profe, A entonces está al lado sería de B, C, A, esta es B. la misma. A está al lado de B y A está al lado de C, es la misma que acá. Esta la tengo mal yo. Entonces, borremos. ¿Cómo sería la otra permutación? Que no queden así uno al lado del otro. Aquí C y aquí ¿quién? A y B.
¿Hay alguna forma distinta? Aquí solo sale una, ¿cierto? A está al lado de C y A está al lado de B. Pero aquí es AC, AC. A ver, miremos la guía porque tengo una confusión también que me quedó aquí pendiente. A ver, espera, a ver. A ver. A, B. Dice, estoy haciendo con tres elementos. No estoy haciendo con los que están acá. Solo con tres. A, B, C. Entonces, si yo lo quiero organizarlo acá en una mesa, si aquí queda A está a la derecha. Entonces, aquí la otra es que B no esté a la derecha, sino esté a la izquierda. ¿Sí? Esa sería la otra forma. Entonces, B está a la derecha de A, por este lado, por el lado derecho, mirando aquí el frente, y aquí tiene al revés, es C acá y B acá, ahí serían dos formas, pero ya no hay una tercera forma, o sí hay otra tercera forma, miren a ver si hay otra tercera forma. Por ejemplo, C aquí tiene a B a la derecha, y C lo tiene a la izquierda. Aquí si miramos acá, como está colocado, si C aquí está a la izquierda, C está aquí colocado, a la derecha tiene B, y aquí tiene a la izquierda A. Si yo lo miro acá, está al contrario, entonces ya es la misma forma, o sea, ya no se puede más, solamente hay dos posibilidades. Entonces, las permutaciones circulares se resuelven así. Todas las permutaciones que son circulares son n-1 factorial. El número de elementos le resta 1. En este caso, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero observen lo que pasa. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicen que Lucía y Daniela siempre están juntas. Quiere decir que esto es uno solo. No se puede tomar como dos elementos distintos, sino esto es uno solo porque están juntas. Por lo tanto, solo hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la permutación para ese caso es igual a 5, que es n, menos 1. Esto me da 4 factorial. Y 4 factoriales de esa permutación circular, 4 factorial, ¿cuánto es? 4 factorial, para ese caso, es 4 por 3 por 2 por 1, igual a 24. O sea, 24 formas distintas de encontrar arreglados en un círculo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí les voy a pasar esa grabación para que la tengan en cuenta. ¿Me escuchan? Sí, señor. Para que puedan hacer sus Sí, ejercicios. señor. Porque ya prácticamente todos los que estuvieron acá y anotaron, tuvieron apuntes, pues ya saben cómo es la situación, cómo es que tienen que hacer esa guía. ¿Listo? Entonces, por favor, veamos aquí. ¿Pueden escribir el nombre completo? Nombre completo. ¿Se puede escribir o no? No, profe, no me puede escribir. Un profe. No, señor. Es que el chat no está disponible, profe. No, profe, no se puede escribir. ¿Qué clase tienen ahorita?